con nuestra entrevistada, como les habíamos dicho, estamos con Nancy Ovelar. Ella es educadora, lleva 30 años en la docencia y llegó a ser viceministra de Educación y una persona profundamente vinculada a lo que significa la cultura paraguaya. Estamos con ella porque su más reciente libro es Ojo de Mar, que ella misma nos va a explicar lo que significa en primer lugar Ojo de Mar. Estamos ya con Nancy Ovelar. Nancy, ¿cómo te va? Carlos Martínez te saluda, ¿cómo andás? Muy bien, y bueno, dispuesta a hablar de esto que es un intento por explicar de manera más mágica nuestra condición bilingüe. Comencemos justamente por eso que acabas de decir, Nancy. Explicar de manera más mágica nuestra condición bilingüe. ¿En qué sentido esa definición se aplica a Ojo de Mar? Bueno, Ojo de Mar nace a partir de la fascinación que yo siento por la lengua guaraní, que también es mi lengua materna al igual que el castellano. Yo crecí aprendiendo ambas lenguas y conforme fui creciendo y conforme voy estudiando y entendiendo cómo funcionan los idiomas, cómo se construye una lengua, también fui dimensionando la grandeza de este legado cultural de la civilización guaraní. Entonces dije, esto merece la construcción de un imaginario que nos permita visibilizar la grandeza de este idioma, que si bien no es lo mismo que el legado de monumentos o de grandes obras físicas como dejaron otras civilizaciones precolombinas, podemos sin embargo comprender que el legado de un idioma tiene un valor intangible enorme y tiene que ver con el ser, tiene que ver con lo más profundo de la naturaleza humana. De hecho, idioma en guaraní es ñe'e, que alude al ñe'a, que es el alma. Entonces, una de las preguntas que nos solemos hacer es ¿por qué no muere el guaraní? Después de 500 años de menosprecio, porque hasta ahora tenemos esa situación de desventaja ante el castellano. Entonces, todo eso hace que, bueno, uno quiera hacer algunos aportes y en esa línea se inscribe esta obra, Carlos. Interesante porque... Es un aporte para mirar nuestro origen, para mirar la composición de nuestro mestizaje. Interesante porque es una novela, Nancy, se puede ver en términos históricos, es el encuentro de dos culturas, vos vas relatando acontecimientos y personas a diferentes épocas, pero quiero comenzar con el título que es muy llamativo. Yo no conocía que Ojo de Mar fuera una localidad. Explícanos qué es Ojo de Mar. Bueno, Ojo de Mar es un lugar mágico que está en Bellavista Norte, como a 70 a 80 kilómetros de la ciudad de Bellavista, y es un lago misterioso que tiene una formación antigua, una formación geológica interesante. Es un lago que mantiene todo el año un nivel de agua constante, de agua verde, cristalina. No se conoce la profundidad de ese lago. Entonces, de por sí, esa es una zona que inspira misterio y eso es lo que tratamos de hacer, construir una historia de magia, de realidad y de misterio para que juntos podamos descubrir lo mágico que es la sobrevivencia del guaraní en este contexto de la colonización y sobre todo de la construcción y del nacimiento de una nueva raza que es la nuestra, que es la paraguaya, de una nueva civilización heredera de la civilización de los guaraníes y de los españoles. Entonces asociamos todo eso con ese lugar mágico,
Y en ese lugar se producen cosas mágicas. Por ejemplo, hay una leyenda en la localidad, en la zona, de que en ese lugar vivían unos yacarés monotí, unos cocodrilos blancos. Ese también es un elemento que usamos en la obra como un elemento de magia y de misterio. Y bueno, se va construyendo la historia que parte desde las orillas del río, de la bahía de Asunción, con los carios que reciben a los españoles y sobre todo, Carlos, nos ponemos en el lugar de aquellos nativos que recibieron a los españoles en ese tiempo. ¿Qué habrán sentido? ¿Qué es lo que sintieron ellos al ver su mundo invadido con personas que vienen de otro mundo además? Y bueno, toda esa interacción genera un montón de situaciones que se retratan por un lado en un tinte casi histórico de la novela, pero que al mismo tiempo va entrelazado con hechos de ficción que construimos para hacer más atractiva nuestra historia. Y bueno, es una licencia literaria, digamos, que nos tomamos, pero la idea es ir también descubriendo y sobre todo visibilizando lugares que nadie conoce y que son mágicos, que son hermosos. Por ejemplo, uno de los lugares que también rescatamos es el Itaputapunta, que está acá, en Asunción, a 5 minutos del centro. Y bueno, construimos en torno al Itaputapunta toda una leyenda, porque es la piedra roja, Itaputapunta, que sale, ¿verdad? Construimos toda una historia en relación con Tatarú, el padre del fuego, ¿verdad? Para los guaraníes, y cosas así. O sea, ¿y podés explicarnos por qué es importante en la novela y quién es Minví? Bueno, Minví, la novela es un modo de presentar la perspectiva guaraní de la conquista, de ese proceso de mestizaje que hemos vivido. Minví representa a la mujer sabia, a la mujer que conoce el poder curativo de las plantas, a la mujer de la civilización guaraní, que ya entonces tenía amplios conocimientos de botánica. Esto es rescatado por el propio Moisés Bertoni en su estudio de la civilización guaraní. Y Minví, además, tiene poderes mágicos, se puede transmutar, puede convertirse y puede hacer que otros nativos se conviertan, por ejemplo, en Yaguaretejoul, que es otro elemento que usamos con mucha magia en la obra, para escapar del asedio de los conquistadores cuando estos pretenden someterlos y diezmarlos. Entonces, toda esa historia, también lo que se pretende es derribar los mitos de esa amorosa amalgama hispano-guaraní que nos enseñaron en las escuelas y es la versión oficial de la historia. Nosotros sabemos que que el mestizaje en muchos casos fue cruento y hubo muchas muertes y los indios se rebelaron, los guaraníes se rebelaron y hubo incendios en Asunción y hubo ataques y hubo muertes de muchos indios, de muchos indígenas, de muchos nativos. Entonces no fue el esfuerzo por mostrar la otra cara de la historia que oficialmente no nos han enseñado. Ese también es el propósito de la obra. Y es una especie de tinte casi revisionista, digamos, de mirar un poco de nuevo la historia y comprender algunas cosas. Y bueno, Minví es la Cuñapayé. La Cuñapayé es la líder espiritual de los carios, de la aldea de los carios, que es la que conduce a su pueblo y la que conduce a la gente elegida por ella a ser los guardianes eternos del idioma.
y a hacer los conjuros que finalmente son los que de alguna manera explican esta extraña capacidad de sobrevivencia del idioma guaraní. Pero más que interesante, y ahí hay una figura hablando de que esa amalgama en guaraní española no fue precisamente una amalgama pacífica. Vos mencionás a Aracaré, el cacique rebelde. Aracaré es un cacique, es un personaje real. Yo construyo en torno a Aracaré. Aracaré fue un cacique que se rebeló, que no quiso someterse a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En el año 1542 él fue colgado y fue ejecutado por negarse a acompañar a Álvar Núñez Cabeza de Vaca en una aventura hacia el Alto Perú en busca de oro, porque sabemos que los conquistadores buscaban oro, pero bueno, en Paraguay no había oro y tuvieron que conformarse con los maizales guaraníes, para los cuales ellos hacían lo que se llaman las rancheadas, que eran incursiones violentas a las aldeas de los guaraníes para sacar a las mujeres y traerlas para utilizarlas como fuerza laboral y para producir el alimento para los soldados y para el ejército de la conquista. Imagínate, Carlos, cómo es la historia realmente, ¿verdad? Y sabemos que los carios, que eran más pacíficos, entregaron a sus mujeres en son de alianza. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta que esa alianza, que los tobayá españoles no eran cuñados pacíficos y amigables, sino eran señores que querían someterlos y que querían tenerlos a su servicio a los guaraníes. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, y Aracaré es el primero que lo hace, se rebelaron. Y la rebelión fue aplastada, la rebelión fue aplacada. Y eso costó sangre, y eso costó dolor. Entonces todo eso forma parte de nuestra historia y de la configuración de nuestro mestizaje. Y nosotros somos producto de eso. Y tenemos que conocer, tenemos que saber. Y ese es el objetivo, digamos, de Ojo de Mar. Interesantísimo. Decime, Nancy, sí. Ojo de Mar es un libro editado por Servilibro, se vende en Servilibro. ¿Podés explicarnos? Sí, bueno, la querida Vidalia Sánchez, como siempre, con todo su aporte a la cultura y a todos los que incursionamos en el mundo de la escritura, se ofreció editarme el libro, y así fue. Es de la edición de Servilibro, se vende en Servilibro Plaza Uruguaya, que también creo que tienen en diferentes lugares del país, en diferentes ciudades, tiene algunas sucursales, digamos, librerías asociadas. Entonces por ahí se puede conseguir Ojo de Mar. Gracias, Nancy, muy amable, felicidades por el libro. Muchísimas gracias, Carlos. Mira, te agradezco un montón esta posibilidad de hablar de un trabajo que, bueno, lo que busca es aportar más a ese proceso de conocimiento de nosotros mismos a través de la historia y de elevar un poco nuestra autoestima a través de la magia guaraní y invitar a conocer Ojo de Mar. Gracias, Nancy, todos. Muy amable. Muchísimas gracias. Les recomiendo especialmente, es una suerte este libro Ojo de Mar, de una novela histórica que abarca los años de la conquista española y desmenuza y deja de lado esa visión tan optimista de que fue una amalgama perfecta la de guaraní con los españoles. No, ahí hubo conflictos, hubo sometimiento, hubo luchas. Y Ojo de Mar lo que busca es llegar desde la perspectiva literaria y mágica a esa realidad histórica. Ya volvemos.